nos problematizamos. Nos problematizamos por la existencia, nos problematizamos ahorita, por ejemplo, el gran problema de la humanidad es la muerte. Nos podemos poner a preguntar en este momento cuántas personas de este grupo que está aquí han perdido seres queridos. Nos problematizamos por el comportamiento de la sociedad, porque nos angustia. Muchas veces de repente les ha pasado a ustedes aquí en Venezuela que es angustiante como muchas personas se comportan. Entonces nos problematizamos por el individualismo, ¿okay? Nos problematizamos también por las situaciones económicas que también forman parte de un problema, ¿okay? Entonces el ser humano constantemente se está problematizando. Y dentro de ese problema, para la visión filosófica, que es la que vamos a compartir hoy, el ser humano depende, necesita, le es prioritario relacionarse con el otro. Si un ser humano agarra y se mete en una montaña, ojo, es válido, lo hemos visto muchas veces, se mete en una montaña y no quiere ver a más nadie, bueno, ya él decidió o ella decidió separarse. Aunque he visto, no sé si han visto por Instagram, en estos días vi una chica que me pareció muy interesante, que ella se alejó de todo. En España hay como unas cuevas, ellos tienen unas cuevas metidas en una zona como playera, y se meten en las cuevas, pero igualito a las cuevas llega Wi-Fi. Entonces sí, yo me separo del mundo, pero estoy conectada. Entonces, de alguna manera, aunque yo sea, estos muchachos, no sé si alguno de ustedes es así o alguna de ustedes, que se encierran en un cuarto y no quieren saber nada de nadie, porque bueno, estamos en la época que no queremos saber nada de nadie, pero tenemos computadora. Entonces, es imposible que nosotros no estemos conectados a alguien, a personas, a grupos, ¿ok? Entonces, el ser humano, partimos de eso, el ser humano se constituye, se hace ser humano en función de la relación que tienen con otros, ¿ok? Esto es fundamental. Con mi familia, con mi comunidad, con mi pareja, con mis amigos, con el país, con mi sociedad digital, con mis comunidades de WhatsApp, con esas comunidades, esos grupos que tengo, porque ahora las comunidades son digitales, pero ahí en esos espacios que yo me conformo. Mi Instagram, mi Facebook, todas esas cosas que están alrededor de mí y que forman parte de eso. Entonces, hoy vamos a hablar de esas relaciones y cómo esas relaciones son fundamentales en la educación. Cómo de alguna manera yo tengo una coherencia, estoy clara de que todo eso que me conforma a mí va a ser parte de eso, ¿ok? Bien, fíjense la pregunta del Google Classroom de hoy. Fíjense aquí. ¿Consideras que el estar relacionado, es decir, yo estoy relacionada con el mundo, aporta la educación? Pudiéramos hablar allí, esa es la que vamos a estar abordando hoy, pudiéramos hablar allí de que una persona que se siente alejada, que no se siente bien, que siente un vacío, que no puede relacionarse, que inclusive puede llegar a ser asocial, que le cuesta comunicarse, que tiene un proceso de comunicación complejo, pudiera llegar a ser ese maestro que pueda conectarse con el otro. O sea, eso es un poco la reflexión que vamos a estar trabajando hoy, de cómo es tan necesario, claro, a menos de que esa persona de la que estoy hablando tenga alguna situación cognitiva o alguna situación como autismo, entre otras cosas, que bueno, eso tendría que ser abordado. Mucha gente maravillosa con todas esas situaciones ha logrado muchas cosas. Pero en este caso hoy vamos a reflexionar cómo la relación es tan importante para poder desarrollar esa finalidad que yo les hablé en la primera clase, que era, ¿se acuerdan? Acompañar, cultivar y develar. Y como yo, y ustedes lo han dicho durante estos 2 días, como yo, para lograr eso necesito comunicarme, hacer una relación, comunicarme. Creo que alguien me estaba hablando. No sé si estaba hablando alguien. No. Ok, seguimos. Bien. Aquí. Volvemos. Ok. Les decía hace rato en cuanto a las relaciones. Esto, todo lo que ven allí es tomado desde la visión filosófica, ¿ok? Tenemos un libro, después se los puedo pasar,
para que lo tenga, se llama El ser humano, y el ser humano, en ese libro abordamos aspectos que tienen que ver con los puntos principales que el ser humano, bueno, trabaja en su vida, ¿no? El primero es su relación con la naturaleza y su pertenencia a la vida. Nosotros tenemos una relación constante con la naturaleza, tomando la relación con la naturaleza al todo, ¿no? Como lo decía ayer César, vamos a ir un poco más a la filosofía oriental y podemos decir que la naturaleza lo conforma todo, mi relación con el agua, mi relación con las plantas, mi relación con los animales, mi relación con, bueno, con mi espacio físico, todas esas áreas que están alrededor de mí y que pertenecen a un sentido de vida, ¿ok? Tal vez puedo preguntar, dentro de esas relaciones, ¿quién me puede contar? A quién le gustan los animales? ¿Algunos de ustedes tienen alguna plantación? ¿Les gusta sembrar? No sé, podemos compartir un poco esa... A mí me gusta, Ajá, César. profe, a mí me gusta sembrar aguacates, me gusta sembrar limón, mandarina, naranja. Me gusta mucho la naturaleza porque viene de lo espiritual, viene de la creación, que es la energía divina de Ok. Dios. Y eso para mí vale mucho, pues, la creación, así como Dios nos creó a nosotros. Y me encantan sobre todo los agaponis, los pericos, los caballos pura Ah, ¿te sangre, gusta? los gallos finos, finos, Ajá. también. Sí, todo lo que es pureza, todo lo que es la belleza, pues, de plumaje. Me gustan los leones y los tigres, pero verlos como un poquito de lejos. Pero sí me De encanta lejos. la ferocidad, o sea, digamos, como el Rey León, pues, que impone su respeto ante los demás animales, pero admiro mucho eso. Pero también me gustan mucho las aves, pues, las aves del cielo, distintos tipos de aves como los canarios, los turpiales, los pico de plata. Y bueno, en realidad, para mí es sagrado. Para mí son benditos los animales, menos la culebra, que esa sí no me gusta, ni las arañas, ni las cucarachas. Pero de resto, para mí son bendiciones que Dios, o sea, que Dios hizo en el mundo, pues. Ok. Es algo Fíjate espiritual muy que bonito, pues. ya tú, en base a lo que estoy conversando ahorita, César, ya tú tienes claro Ajá, la manera como te relacionas con el otro en el sentido de que para ti todo sí, es sagrado. Eso es una sí, manera de ver, o sea, nosotros todos nosotros, y eso es lo que estoy conversando ahorita, todos tenemos una cosmovisión. Aparte de la cosmovisión que nos ha generado nuestras tradiciones, nuestra religión, porque todos, muchos tienen religión, hay una cosmovisión que uno va desarrollando con el pasar de los días, que es esa. Yo veo todo sagrado y entonces hasta me cuesta pisar un gusanito que esté pasando, o bueno, cuido una planta, estoy pendiente de un pajarito. Entonces, bueno, eso es una manera de ver y por eso lo tomo, porque todos esos aspectos que nos conforman deben ser expresados en los espacios educativos para que esos niños que tal vez, o esas niñas o esos adolescentes que vienen con situaciones o que necesitan escuchar todo ese aprendizaje, eso es lo que nosotros tenemos que compartir. ¿Quién tenía por ahí una manita levantada, una chica? La perdí. Ah, Leniuska, te escucho. Ah, bueno, que buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo estás? buenos días. Chévere. Buenos días. Quería contar la relación que he formado con mi gatica recientemente, Ajá. que pasé por un proceso como de ansiedad Uh-huh. y rescaté a una gata embarazada y entonces tuvo gaticos, regalamos a la gata embarazada y nos quedamos con una de las gaticas. Uh-huh. Y pues nunca habíamos tenido mascotas en el apartamento y a partir de allí se me ha hecho bastante interesante la interacción con la gatica porque verla crecer, cómo son sus características físicas y todo lo que la conforma, pues me ha parecido algo bastante lindo y maravilloso. Qué bueno. Los gatos tienen esa particularidad, tienen una forma de relacionarse con quien lo escoge muy particular, a diferencia de los perros, ¿no? Que son más como más dados. Qué bueno que estás viviendo esa experiencia y que esa experiencia luego te permita
en los espacios en que vayas a estar, también enseñarla, porque uno no puede enseñar, eso pasa, uno no puede enseñar el cuidado animal, ese amor, ese cuidado si no lo vive. Por eso es tan importante la relación. A pesar de que muchas personas, hoy lo conversaba esta mañana, muchas personas se les prohíbe o no se les permite el estar con animales porque, bueno, la primera categoría es porque yo no quiero que mi hijo pase por el dolor que yo pasé. Porque a veces nuestros padres han tenido animales, han amado mucho a un animal, pero se les murió. Acuérdense que tanto los gatos como los perros, que son los que más se tienen, ellos duran máximo 15 años, entonces es un dolor muy grande. Y muchos padres, para que los hijos no sufran, no le permiten animales, porque también han pasado por abuelos y por gente que les ha prohibido. Entonces es como una cadena que genera, que luego genera, para terminar con la idea, esa cadena genera que comienzan a haber personas que, bueno, con frustración, con dolor, con muchas cosas, por no poder relacionarse con los animales. Dime, Lenius. Profe, con respecto a lo que estaba comentando, nosotros nunca habíamos tenido gatos, ¿verdad? Entonces fue un proceso bastante diferente, porque no sabíamos cómo cuidarlos, ¿no? Cómo son sus formas de convivir, sus formas de jugar, o sea, era totalmente diferente. Y más bien se tiene como estigmatizado a los gatos. Sí. Entonces nos dimos cuenta de los que son simplemente diferentes, pues entonces hay que adaptarse a su forma de convivir y adaptarlo a lo que nosotros normalmente conocemos. Así es, sí, de conocer su forma. Ok, Profe, gracias por la comentario. Dime. Yo tenía un gato que le puse nombre Tom y lo atropelló un carro. Y eso a mí me dejó un vacío porque él hasta me tocaba la puerta, rasguñaba la puerta del cuarto como para despertarme. Esos son los conflictos. Claro, Se me metía entre las piernas. Sí. Sí, y bueno, sí, te entiendo. Fue muy triste. Bueno, gracias a los dos comentarios. Dime. El segundo punto que vamos a abordar hoy es el ser humano en relación a los factores sociales y culturales, porque también eso nos conforma. Piense que nos conforma y somos diferentes todos según la cultura y según la parte social. No podemos decir, por ejemplo, cómo nos diferenciamos, por ejemplo, con una persona que viva en Turquía o una persona que viva en Europa. Somos diferentes. Además nos relacionamos. Dígame nosotros los latinoamericanos, que tenemos esa forma tan emocional de conectarnos. Entonces, nosotros como seres humanos nos diferenciamos en las relaciones. ¿Okay? El tercer punto tiene que ver, bueno, también con esa relación, podemos unir la segunda y la tercera. La cuarta tiene que ver con la relación con lo absoluto, que era un poco lo que hemos venido compartiendo. No todos nos relacionamos igual con lo absoluto, con eso trascendente, con eso que tiene que ver con Dios. Algunas personas, bueno, consideran que su relación con lo absoluto tiene que ver con ir a la iglesia, tiene que ver, bueno, con orar. Otras personas se relacionan con lo absoluto, como por ejemplo los pueblos indígenas, que ellos creen que lo absoluto está presente en la naturaleza. Entonces ellos van a ver, como decía César hace rato, ayer, van a ver que en cada elemento de la naturaleza hay presencia de un Dios, porque ellos creen que el sol, la naturaleza como tal, la tierra, el agua, hay presencia de seres espirituales, entonces tienen una manera de relacionarse distinta, y dentro de las religiones también hay maneras de relacionarnos distintas. Entonces, el ser humano tiene diferencias en esas relaciones. Y como lo hemos comentado, lo importante de conocer estas relaciones es que aunque nosotros nos diferenciemos en las diferentes maneras de relacionarnos, nosotros tenemos que dejar a un lado el tema de prejuicio, el tema del juicio que siempre tenemos para poder comprender. Fíjense que estoy comenzando en los 4 con comprender. Cuando uno comprende, puede ver más allá de los juicios, porque de repente yo tengo una religión, yo fui formada en una religión, tengo unas tradiciones muy fuertes en mi casa,
pero bueno, me toca atender a un niño o una niña que está viviendo una situación particular. Por ejemplo, una diversidad sexual, un niño o una niña que me expresen que tiene una situación con su cuerpo, que se siente diferente, o sea, ¿cómo yo voy a abordar eso? Por ejemplo, un niño o una niña que esté pasando por una situación religiosa, porque también hay situaciones religiosas muy fuertes. Por ejemplo, aquí no tenemos tanta, pero en otros países como la parte musulmana, entre otras cosas, o otras religiones que rechazan, no solamente los católicos rechazan a esto, o estos rechazan a los católicos. Esto siempre ha pasado. Entonces, ¿cómo yo como maestro, como docente, puedo dejar atrás mis prejuicios para poder yo abordar desde lo humano a ese niño, esa niña, ese adolescente, esa persona que me viene a buscar apoyo, que se quiere acompañar conmigo? Entonces, yo teniendo presente todo esto, yo puedo abordar sin prejuicio. ¿Ok? Eso es como el primer punto que me gustaría comenzar hoy. Tomando en Profe, cuenta, dime, con lo que acaba de decir, me acaba de hacer recordar, yo cuando estaba en lo que era cuarto año, en la ajá, materia premilitar, en el salón había una amiga mía que ella era testigo de Jehová y ok, ella por sus temas religiosos, ella no podía ver la materia porque ellos no se dejan influenciar por la política ni nada de eso. si no Entonces, ahorita que interviene, está no hablando interviene. de eso, me pregunto, todos siempre nos preguntamos cómo habrá reaccionado la profesora, qué le habrá dicho, porque ella nunca participó en las clases, pues ella estaba presente, pero no participaba ni nada de ese tipo de cosas. Bueno, Natalie, sabes que cuando eso fue mi época de que les comenté que fui maestra, también di clase en bachillerato. Y una vez yo trabajé en un colegio que queda en San Diego, para los que están en San Diego, que se llama José Lancaster. Y ahí en ese colegio yo daba clase de bachillerato, pero tenía mis amiguitos en primaria, pues los niñitos que siempre hablan con uno. Una vez, una niña de tercer grado, yo estaba dando mi clase de castellano y me llega la niña, me toca la puerta. Entonces, estoy hablando de una niñita como de 9 años, más o menos. Profe, que no sé qué, ¿qué pasó? Ella se llama Chantal. Necesito que me ayudes. ¿Qué pasó? La maestra estaba en la época de Navidad. Entonces estaban armando toda la cosa de Navidad y la cosa. Entonces, ¿qué pasó? Tú sabes que yo soy judía, ¿verdad? Ella era judía. Y entonces me dice, sí, yo sé, y tú fuiste, porque yo tuve oportunidad de ir a su casa. Y tú sabes que yo no creo en Jesús, me decía ella. Mi maestra, yo se lo he tratado de explicar y ella no entiende. Entonces ella quiere que yo esté armando la Navidad, que monte la Navidad, y yo le dije que yo no puedo estar allí porque yo no creo en Jesús. Entonces yo quiero que tú entres, como tú sí me entiendes, y le expliques a la maestra que esa no es mi creencia, que yo puedo explicarle mi creencia a mis compañeros, pero que no me obligue a estar en la Navidad porque yo no creo en la Navidad, yo tengo mis propias creencias. Entonces, bueno, me tocó entrar, sacar a la maestra y conversar con la maestra, porque mi amiguita, ella quería explicarle a sus compañeros por qué, o sea, no quería que nada más la sacaran, ella quería explicarle, porque, o sea, ellos ven a Jesús como una persona normal que estuvo en su momento, pero no creen en él. Ellos tienen sus creencias, ellos inclusive tienen su celebración, que es como la Navidad más o menos, pero la tienen en enero, entrando a febrero, que es su tiempo de celebración. Entonces, bueno, entré con la maestra, le expliqué, le dije que tenía que respetar, o sea, también la maestra era amiga mía, conversar con ella, que no sé qué más, y luego la niña se le dio unos 15 minutos, ¿verdad? Ya preparó su exposición y su cosa, y ella explicó por qué que ella respetaba, que ellos creyeran en Jesús, pero que no le dijeran a ella que creyeran en Jesús porque ella no creía en Jesús. Entonces, esos espacios, como lo está comentando Natalie, son tan importantes, porque pasa y nos pasa mucho, me tocó muchísimo vivir en las aulas de clase de mis compañeras y compañeras sin juzgarlas, que era muy fuerte, sobre todo con el tema religioso, muy fuerte, en diferentes religiones, en diferentes religiones. O sea, que un niño tiene que usar, que un niño tiene que hacer la cruz, o que un niño tiene que hacer esto, o que un niño tiene que hacer lo otro. Entonces, bueno, a veces los niños vienen sin religión,
porque vienen sin religión. Niñito, los papás no creen. Entonces, bueno, es importante en ese proceso, pienso yo, que de una forma, para continuar la clase, si hay un Profe, niño que no cree en nada, una situación difícil, ¿verdad? También nosotros como docentes tenemos que, como lo han venido ustedes diciendo, que ese niño pueda tener su relación con lo absoluto, porque yo puedo generar en un salón de clase una relación con lo absoluto sin intervenir prejuiciosamente desde mi visión. Yo puedo relacionar ese niño con lo absoluto llevándolo a un espacio meditativo de plantas, como lo decía César. Yo lo puedo llevar, por ejemplo, nosotros podemos hacer una oración en el salón de clase en donde no intervengan personajes históricos de las religiones, porque lo puedo hacer, ¿ok? Pueden haber tantas cosas en donde el niño o la niña pueden conectarse con lo absoluto, que bueno, infinidades. Lo importante de aquí, la reflexión de ahorita, para darte pasos de seguir, es que yo tengo que tener claro que todas esas formaciones con las que yo vengo no pueden ser bandera dentro del salón de clase. Una vez me pasó, para cerrar este punto, daba una clase de cuarto grado y se había muerto Chávez en esa época. Era un día después de la muerte de Chávez, creo que fue 3 días porque dieron un duelo nacional. Y tocaba, como con todos los presidentes, fue una semana en los que nosotros teníamos que, ¿sabe? Los niñitos iban a dibujar la carita, íbamos a hacer una reseña, como hacemos con todos los presidentes. Entonces yo hice como una imagen en la pizarra y bueno, les coloqué, este era el presidente, no sé qué más. Y una maestra, recuerdo clarito, entró al salón de clase, prejuiciosa políticamente, y dijo que por qué yo estaba enseñando, que no sé qué más. Ustedes saben el discursito que ya no sabemos. Y casi que me borró la imagen que yo estaba enseñando, adoctrinando a los niños. Y borró la imagen. Un niñito del salón se puso a llorar. Porque el niñito tenía una familia chavista y él estaba sentido porque se había muerto su presidente. O sea, él estaba sentido. Su familia estaba sentida, estaban pasando por un duelo. Más allá del prejuicio de los demás, él tenía su duelo. Ustedes no se imaginen, bueno, la molestia tan grande que yo tuve con esa maestra. Primero, hacerla que le pidiera disculpas públicas al niño que todo el mundo escuchara. Porque tuvo que pedirle disculpa pública. Y ponerle un parado, como decimos nosotros aquí, que no podía meterse e intervenir en mi espacio. Eso era como una supervisora. Eso fue una supervisora de secretaría que me llegó así de introspectivo y me dijo eso. Entonces, fíjense cómo yo tengo que tener claro, a pesar de que yo estoy en contra del gobierno, que no sé qué más, lo que sea de prejuicios sociales o los que ustedes tengan, porque cada quien tiene su opinión, que en un aula de clase no se pueden hacer esas cosas. Porque yo tengo que respetar la diversidad de las personas que están allí. Por eso es que hablamos un poco de todos los aspectos. Ajá, Elías, y algo breve porque si no entonces me atraso con la clase. No, profe, ok, como futuros docentes y como docente en ejercicio, opino que tenemos que ser condescendientes y integrales. Uh-huh. Así es. Dime, César, ¿te escucho? bueno, No sé. profe, yo pienso que hay que respetar las diferencias y los diferentes puntos de vista. Y bueno, que todo tiene una razón de ser y que Claro. hay que ser tolerante y debemos tolerarnos los unos a los otros, porque cada quien tiene fe y cree en algo y hay que respetar las ideologías y los pensamientos de cada quien. Es así, sí, somos humanos y es válido que podamos sentir, molestarnos, pasar por muchas cosas y es válido todo eso, pero cuando uno entra al salón de clase como que se resetea. Voy yo humana y voy yo con mis situaciones, pero bueno, tengo muchas situaciones también que tengo que abordar. Bueno, continúo para no atrasar. Bien, tomando como relación a lo que les hablaba en la primera clase,
es importante el desarrollo de la actitud contemplativa. Yo se los dije en la primera clase, es importante para relacionarnos, para mejorar esas relaciones, yo trabajar esa actitud. ¿Cómo la trabajo? Bueno, desarrollando ese detenerme, ese asombro, ese estar pendiente de lo que me rodea. Fíjense cómo hay tantas formas de desarrollar la contemplación, asombrarnos por la naturaleza, por las montañas. A veces no nos damos cuenta de lo que nos rodea. A veces tenemos una montaña al frente bellísima que cambia de colores con la lluvia o con diferentes, no nos damos cuenta porque estamos estresados. A veces no nos damos cuenta de todo lo que se expresa en diferentes aspectos, porque bueno, a algunos nos gusta leer, a otros no, pero cómo se desarrolla el genio humano en una canción, en una música, en una poesía, en una pintura. Entonces es bueno cuando estamos muy agobiados, que tenemos mucha angustia, pasearnos por esas áreas, porque bueno, en esas áreas, en esos niveles de expresión conseguimos también una actitud contemplativa. Por eso es que les decía que para conectar yo a un niño, a una niña, a una persona, a lo absoluto, porque cuando hablamos de lo absoluto, podemos decir que lo absoluto es ese nivel en que el ser humano se conecta con su parte espiritual. Por eso le decía que lo espiritual lo puedo conseguir en una poesía, en una canción, en una pintura. Tenemos muchas maneras de que esa persona se sienta y crea en algo que está más allá de su humanidad, ¿no? También podemos sentir esa contemplación cuando amamos a alguien, cuando tenemos un amigo que queremos mucho, una amiga, cuando vemos a un niño, cuando vemos un bebé. Mucha gente se admira cuando ve el universo en la noche. Por ejemplo, me imagino el compañero que vive en Falcón, cuando se asoma y ve a través de la playa, ve las estrellas. Entonces, todas esas creaciones, todo eso que nos rodea, nos permite, y que es un ejercicio que les dejo, que comiencen a trabajar ese ver constante de lo que nos rodea, ¿no? Bueno, en la reflexión de hoy, les voy a leer esto por aquí. El fracaso de nuestros proyectos, el cansancio, la dureza del trabajo, el hastío de vivir, la imposibilidad de lograr una felicidad verdadera nos pasa. ¿Será que podemos ser felices? ¿Seremos felices? ¿Puedo tener paz yo en medio de tanta angustia? La soledad, el abandono, la muerte de tantos amigos y amigas que hemos vivido. En suma, el contraste de todo esto y lo que querría hacer para realizar plenamente nuestra humanidad, nuestras experiencias, que nos hace pensar, nos plantea muchas veces muchas interrogantes. La primera es, como les decía al principio de la clase, ¿qué es el ser humano? ¿Quién soy yo? ¿Por qué yo he nacido? Por eso vengo hablando con ustedes en la primera clase. ¿Cuál es mi razón de ser aquí? ¿Por qué vivo? ¿Por qué estoy? ¿Ok? ¿Por qué constantemente me siento amenazado? ¿No me siento querido? Todas esas son preguntas que nos hacemos o que las personas se hacen en momentos como este, ¿no? Entonces, para continuar, ¿cómo te relacionas con el mundo? Esto es muy importante. Tal vez César tenga un poquito más, o los que han vivido un poco la filosofía oriental, que nosotros nos relacionamos con el mundo de diferentes maneras, ¿no? Abajo les coloqué una frase de Leno que dice que la vida es eso que pasa mientras estamos haciendo nuestros planes. Ciertamente nos pasa que estamos pensando y pensando en lo que vamos a hacer y lo que vamos a hacer y la vida se va pasando. Y a veces estamos haciendo algo significativo. Pensando en otras cosas. Ya no la puedo silenciar. Ya, ok. Bien, continúo. Entonces, dentro de algunas características que coloqué aquí, de la forma como nos relacionamos, está la primera, obviamente nos relacionamos porque tenemos un complemento, tenemos otra persona, tenemos aspectos que nos en común, que se intersectan, pero también
esa reciprocidad, como la ven allí, tiene que ver que cuando nosotros nos relacionamos también tenemos un dar y recibir, que es muy constante. A veces ese recibir no lo recibimos porque nos pasa, yo le di a esta persona y no me dio, pero ese recibir lo recibimos de otras personas, porque así son las relaciones, así nos manejamos, lo que llama la filosofía oriental la energía, o sea, tenemos una energía y bueno, mientras yo más dé, por ejemplo, doy en un área, lo recibo por otra parte. Eso es constante reciprocidad, hay una correspondencia constante inclusive en los contrarios, ¿ok? Porque nosotros también tenemos contrarios, personas que no están de acuerdo con nosotros o personas que tienen otros puntos de vista. Entonces, bueno, en esa correspondencia también se genera una reciprocidad. Y otro punto que dejo por aquí es que para esta visión las relaciones son cíclicas, hay una ciclicidad, es decir, no todo es lineal. Dentro de esa linealidad volvemos siempre a varios puntos que pueden ser, bueno, cosas que tenemos que aprender, cosas que tenemos que revisar dentro de las relaciones, pero sí existen muchos aspectos que nos permiten revisar esa vida, ¿ok? Entonces, para seguir con la clase, es importante, aquí les dejo un ejercicio de vida, que yo tenga claro ese mapa de mi mundo. ¿Cómo es el mapa del mundo de Leniuska, que hace rato habló? ¿Cómo es el mapa del mundo de César? ¿Cómo es el mapa del mundo de Valeria? ¿Cómo es mi mapa? ¿Cómo me relaciono? Por eso les pregunté al principio. ¿Cómo son esas? Esto es un ejercicio que lo van a hacer no ahorita, es un ejercicio que les dejo mental. ¿Cómo yo estoy en este momento relacionado? ¿Cómo yo tengo ese mapa elaborado? Fíjense cómo la compañera que nos dijo hace rato nos hablaba de que comenzó una experiencia con un animalito. Entonces yo agrego a mi mapa que bueno, que ya estoy comenzando a vivir otra experiencia. Fíjense que la frase dice, sentirte bien con lo que haces y con lo que no haces. Hay cosas que no hacemos porque no podemos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho viajar y yo no lo puedo hacer ahorita, no se puede. No puedo porque, bueno, obviamente sabemos todas las circunstancias y yo no puedo angustiarme, no puedo dejar de que mi paz salga por lo que no estoy haciendo. No puedo viajar, entonces, bueno, hago otras cosas. Entonces, qué bonito es que yo pueda lograr, eso es como lograr una especie de paz, que yo pueda lograr sentirme bien con lo que estoy haciendo y con lo que no estoy haciendo. La frase que se las dejo por allí, que es importante practicarla porque ciertamente, así como les dije que la libertad no es el concepto que nos venden, la paz tampoco es el concepto que nos venden. La paz es un ejercicio individual. Es un ejercicio individual y diario. Si yo como persona entro en un proceso de angustia, de estrés, bueno, obviamente por tantas cosas, yo tengo capacidades personales como ser humano de entrar en paz. ¿Okay? Una de esas, que la tienen tal vez un poco más formada, los que hacen ejercicio y todo eso, es respirar. Si yo estoy en un momento difícil en el que yo no puedo, yo puedo respirar, yo puedo aprender a respirar. Y siendo de cualquier religión, de cualquier versión que tengan espiritual, la respiración es la única forma de conectarnos con nuestra paz, por ejemplo. Entonces, qué importante es que ustedes tengan esa claridad de que la paz no es la paz mundial, esa paz que me va a traer un país internacional, que va a llegar a mi país y me va a traer paz. No, la paz es un ejercicio individual. Que hay una paz que se genera, no paz, hay una seguridad social que me genera mi país, sí, que está fallando, sí, pero aunque esa seguridad social esté fallando, yo puedo desarrollar una paz. Y esa paz se la tengo que enseñar a mis niños, porque a veces hay niños y niñas que vienen con mucha angustia, mucha angustia. Yo tenía un niño, yo trabajé en Mariara, empezandito, me acabo de graduar, y me acuerdo mi primera clase, que eso es otro tema, ¿no? A uno lo lanzan. Ahora no hay tantos niños en clase, pero a mí me lanzaron en Mariara y mi primer día de clase tuve 45 niños. Y me acuerdo de que uno de mis niños, un poco para hablarles de esa necesaria paz, sus padres murieron
y él vivía en un basurero. O sea, ellos tenían como, sabes que hay gente que vive como en zonas de basura y montan unos ranchitos, ¿no? Y él quedó cuidando a sus dos hermanitos pequeños. Sus dos hermanitos pequeños, él los bañaba y todo eso, él los cuidaba. Y él iba a mí me tocó sexto grado. Y me acuerdo clarito la angustia con que ese niño llegaba a las clases, porque él trabajaba en el basurero a las primeras horas de la mañana. Yo daba clase a las 2:30 de la tarde. Él trabajaba en la mañana en el basurero, recogiendo obviamente basura, todo eso, y a partir de las 10 él se encargaba de arreglar a sus hermanitos y llevarlos a la escuela. Entonces, y ese niño era diariamente esa situación, diariamente. Entonces, su respiro era la escuela, era llegar a la escuela a las 2:30, donde almorzaba, porque era una escuela pública, pero teníamos comedor. Él almorzaba allí y bueno, entraba a mis clases. Entonces, cuán importante es que yo, como docente, que voy a recibir ese niño todos los días, pueda generar un espacio en el que ese niño pueda respirar, como decía César en estos días, que pueda conectarse, que pueda hacer su oración, sea la oración que él desea hacer, y que pueda tener paz en ese espacio. ¿Ok? Entonces, si yo tengo esa paz, imagínense ustedes, estaba empezando a dar clases, y yo me lanzaba yo vi una Guanagua, eso no se los comenté. Yo vi una Guanagua y a mí me tocaba irme, bueno, lejísimo, porque es Mariara, todos los días. Entonces, ¿cómo trabajar esa angustia que yo tenía que vivir diariamente para llegar con amor a esos niños? Ahorita es distinto, eso ha cambiado un poquito, eso de que me mandan a mí para distancias largas, antes nosotros nos tocaba eso. A uno le tocaba, por ejemplo, vivo en Naguanagua y le tocaba ir a dar clase en Puerto Cabello. Ahorita con el tema de que no hay recursos de efectivo, muchos docentes los han reubicado en sus espacios. Pero esas cosas pasan, y pasan muchísimo, ¿ok? En los salones de clase. Ajá. Fíjate, profe, que Dime. mi papá se me murió hace un mes. Tenía 73 años. Bueno, eso para mí fue muy triste, pues, un vacío grande. Y bueno, yo me aferro a Dios y le oro. Y sé que, bueno, hay un mundo espiritual, digamos, otro plano, otra dimensión donde él va a estar bien. Y de verdad soy un hombre de mucha fe, que aunque no lo vea, sé que está conmigo. Espiritualmente sé que está, y que en algún momento, si no está en el cielo, va a llegar allá arriba en el cielo. Pero tenemos que tener fe en lo que no vemos. Por ahí vi en los comentarios unos mensajes de la pasión, de la naturaleza, de los cerros, y de verdad ese es muy bonito, apreciar lo que Dios nos regala, pues de verdad, la naturaleza, las flores, la selva, los animales, es algo que le da paz a uno, como dijo usted, que la respiración es algo indispensable, de que haya sana paz, de que haya tranquilidad para uno poder avanzar y lograr el propósito, misión que Dios tiene con uno acá en este mundo. Eso es todo, profe. Sí, no, y ese tema que acabas de abrir ahorita, que nosotros lo tenemos que abordar en la clase, ¿no? En el área, ¿no? Lo voy a tratar ahorita. Fíjense aquí. Vamos a comenzar con un tema que les dije que lo íbamos a abordar hoy, ¿no? El amor. El amor, como estamos trabajando el ser humano, vamos a trabajar por lo menos 3 cositas que son fundamentales en el ser humano. La primera es el amor. El amor es un temazo, ¿no? Porque nosotros tenemos como muchas tradiciones, como muchas historias, muchas cosas que nos contaron qué es el amor o cómo debe ser el amor. Tenemos mucha formación de nuestros padres, pero el amor desde la filosofía tiene un concepto. Eso es lo que les quiero enseñar hoy, para que les quede por lo menos un concepto, de dónde agarrarse a la hora de abordar este tema, ¿no? El amor, aquí tienen el título, el amor como querer el bien del otro. Cuando uno ama, quiere el bien del otro. Quiere que vea al otro, observa al otro. En la filosofía les hablaba al principio, de que yo, ser humano, observo mi realidad. ¿Se acuerdan que les decía? El ser humano observa su realidad educativa en el espacio educativo. Aquí, ser humano observa a su ser que ama, lo observa, lo ve, lo siente. ¿Y qué implica esto? Bueno, implica la importancia de que esa persona que yo tengo al frente pueda
pueda desarrollarse. Aquí tenemos una frase, implica una voluntad de promoción. ¿Qué significa promocionarse? Cuando uno promociona algo, ¿no? Expresa todas las características porque yo voy a vender algo, yo voy a expreso cualidades, características, cosas positivas, todo eso que tiene esa persona o en este caso una venta que tiene ese producto porque yo lo quiero vender. Entonces, dentro de esa relación, yo necesito o quiero que esa persona que se está promocionando pueda ser reconocida. Entonces, fíjense que este concepto va mucho más allá de muchos conceptos que se nos han enseñado. Entonces, el amor, para este autor que les coloco, que es Nedon Selle, es una voluntad de promoción. El que ama, lo primero es, ¿qué quiere? Fíjense la visión, es que el otro exista, que el otro tenga existencia, que el tú exista. Quiere decir que toda forma, cualquier forma de explotación que se genere es contraria al amor. Es decir, todas esas maneras como que las conocemos, que por eso es que hay tantos conflictos en la humanidad, que en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares, en las relaciones educativas, en donde hay una persona que tiene el poder en la relación y manipula, domina, quiere cambiar al otro. Fíjense cómo, y por eso es la reflexión, cómo eso pasa hasta en la pareja, cuando tenemos una pareja. Queremos que esa persona cambie porque queremos que sea como nosotros la vemos, porque en la visión del amor siempre se atraviesa eso. O sea, como yo quiero que el otro sea. Y eso es tan importante tener claro lo que yo pienso, porque a la hora de entrar a un salón de clases nos pasa lo mismo. Nos convertimos en maestros, en profesores, manipuladores, nos convertimos en maestros con poder, en donde se pierde la horizontalidad porque nos volvemos verticales y bueno, el otro tiene que ser como yo quiero que el otro sea. Fíjense cómo ayer veíamos en el WhatsApp, cuando discutíamos en el WhatsApp, cómo ese maestro que estaba ahí, que vio a ese muchacho, ¿se acuerdan? El que jugaba fútbol, cómo le dijo, mira, yo veo en ti un gran poder, yo veo en ti que puedes desarrollarte. O sea, ¿qué diferencia hay que un maestro que ama, está viendo el otro que ama, puede promocionar, ayudar a que salga eso que tiene ese estudiante? Es totalmente distinto a yo decirle, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. Entonces, este concepto es claro dentro de la visión del amor. No sé qué opina de este concepto. ¿Lo han visto así? ¿Tienen otro concepto? ¿Cómo se sienten ante esto? ¿Cómo es eso de que el amor es promocionar al otro? ¿Qué opinan ahí? Profe, yo pienso que el que obra bien con el prójimo, que es uno de los mandamientos de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo, le va bien en la vida. Y bueno, el amor es la esencia de la vida. El amor es la razón de existir en este mundo, porque de hecho, por amor estamos acá, porque Dios lo quiso así, pues Dios es amor, Dios es misericordioso y es la razón de ser en este mundo. Y por el amor existe todo, por el amor nacemos, por el amor vivimos, por el amor logramos los objetivos, las misiones y propósitos en este mundo y seguimos adelante. Y el amor nos une, el amor Es así. es tanto espiritual como físico. ¿Habían visto el amor así desde ese concepto? ¿O se cuestionaron con ese concepto se rompió un poco la visión de tal vez que uno tiene, ¿no? Que es formado. Ajá, Leniusca. Bueno, algo que quisiera comentar acerca de este tema es que muchas veces cuando vivimos en la preocupación, que ya habíamos hablado de eso, ¿no? Se nos hace difícil ver las necesidades del otro y por ende amarlo. Entonces vivimos en esa ansiedad o en esa preocupación y nos centramos solamente en nosotros y se nos hace bastante imposible conectar o relacionarnos y amar a los demás, a nuestra pareja, a nuestros estudiantes. Entonces es bastante importante conectarnos con nosotros mismos para poder amar.
Sí, eso es un buen punto, Leniusca. O sea, uno tiene que conocerse. Dentro de esa formación que nos dieron, que también se encuentra en la filosofía oriental, pero nuestros primeros filósofos hablaban del conocerse, de conocerse a sí mismo. ¿Y cómo se conoce uno a sí mismo? Bueno, uno tiene que tener periodos de reflexión interna y eso es un proceso, eso no es eso no se hace de la noche a la mañana. Todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo, pero sí es importante esa reflexión que viene dado con la lectura, con esos espacios de silencio. Los espacios de silencio son importantes, el poder conectar. Por ejemplo, un autor como Descartes, que se llama Descartes, pero en un libro como El discurso del método, que se escribió en 1600, que es muy importante porque es el libro que abrió todas las puertas a la ciencia, todo lo que vino después con la duda y todo esto. Él, para escribir ese libro, te abren el libro y en la primera página, las primeras páginas, él dice que duró 9 años meditando. O sea, él tuvo que meditar, o sea, ver sus fantasmas, sus problemas, sus situaciones, sus conflictos. Descartes era un hombre, un genio. Él tenía varias carreras. Era médico, era biólogo, tenía muchas cosas, era filósofo, físico. Pero él tuvo que encontrarse con sí mismo, encerrarse. Porque a veces, bueno, ahorita nos ha tocado encerrarnos y eso es positivo. Porque hemos vivido muchas cosas fuertes, seguro todos hemos vivido cosas fuertes como seres humanos. Pero el encerrarse lo ayudó a él a escribir ese libro. Y ese libro fue, por ejemplo, un libro ícono de la filosofía. Entonces, por lo menos en ese tema, es tan importante, Leniusca, como dices tú, el conocer. Ser un ejercicio de conocimiento, de autoconocimiento. Conocerse a uno mismo. Y conocerse a uno mismo también, para cerrar la idea de darle a Auristela la palabra, implica también la formación. Uno tiene que formarse para que en la medida que uno se forma, que uno se fortalece, uno va abriendo campos, porque el cerebro es una cosa muy compleja. En la medida que uno va desarrollando eso que tiene uno, porque lo tiene uno se va conociendo. Auristela, ¿qué me ibas a decir? Sí, buenos días, profe. Efectivamente iba a hablar del desarrollo principalmente personal. Uno cuando comienza en su etapa de crecimiento, hablando efectivamente, yo soy una persona también le doblego la edad a varios de por aquí también. Uno comienza con la emoción y efectivamente los que tuvimos esta oportunidad antes de esta pandemia de tener una sociedad libre, de compartir, de conocerse, y entonces uno se va llevando por esos sentimientos. Luego de que comienzas a tener ciertas experiencias, porque posiblemente tengas unas positivas, donde la relación es amorosa, es bonita, dependiendo de la otra persona que te encuentres y sus... Aló, se fue como el audio. Ajá. Sí. Ajá. Se te fue el audio, Auristela. Esa expectativa de satisfacción es cuando el dolor entonces te conlleva a buscar otro tipo de manera de relacionarte, pero no hay más ninguna otra que efectivamente, principalmente desarrollarse uno mismo. Al desarrollar uno esas características como la paz, el aprendizaje, bueno, muchos conocen. Se le va el audio. Es cuando uno otorga más amor. Sí. Sí se me escucha bien. Sí, no te escuché al final que decías algo de... No te escuché Sí, al final. las herramientas que uno adquiere cuando está mucho más pequeño de relaciones familiares, esas son fundamentales, porque son herramientas ya adquiridas, que son muy difíciles de adquirir ya a futuro. Entonces hay que fortalecerlas para entonces dar lo mejor de uno mismo con respecto a herramientas positivas. Ya hablo yo de valores como amistad, como respeto, esas características que tienen que ser muy importantes en nosotros para poder desarrollarlas a futuro. Es así, gracias. Gracias por tu comentario. Se entrecorta, es cierto.
Ok, bien, continuamos con nuestra presentación. Bien, entonces, el segundo punto que les quería comentar y que se los he venido comentando a lo largo de la clase, ¿no? El amor como un principio y también la libertad. Ese es otro tema que ha sido abordado por la filosofía muchísimo y que les decía que tiene que ver, miren como aquí les coloqué, decir que el hombre es libre significa decir que es capaz de obrar responsablemente. Entonces la libertad nos da, bueno, un trabajo, nos da algo que debemos desarrollar en el transcurso de nuestra vida, que es obrar responsablemente. El que es libre, el que se puede decir que es libre, es porque es responsable. Una persona responsable con lo que hace, con lo que dice, con lo que expresa, cómo se comporta. Entonces, por eso es que le digo que la libertad es más compleja que lo que nos dicen o lo que nos vende la televisión, lo que nos venden los gobiernos, lo que nos han vendido desde el siglo XVIII cuando se establecieron los derechos. O sea, la libertad es sentirme responsable de mi vida, ¿ok? Entonces, qué importante es desarrollar en nuestros espacios educativos la responsabilidad individual. Cuando una persona es responsable individualmente, es libre, tiene libertad, porque está claro que cualquier decisión que tome, cualquier actuación que tome, inclusive cualquier cosa que piense y exprese, es responsable. O sea, constantemente estamos haciendo cosas, diciendo cosas, expresando cosas y le culpamos a los demás. Eso no es ser libre, eso es otra cosa. Inclusive es manipulación, como les decía hace rato. Fíjense este concepto. Estado del ser que tanto si hace el bien como si hace el mal, sé decir después reflexiona, puede reflexionar con conocimiento de causa. Esto es sabiendo lo que se hace, ya va, por lo que se hace, es que no me leo, y que solo actúa en conformidad con razones que aprueba. Entonces, tomando en cuenta esto, la libertad nos hace responsable de las acciones que hacemos. Así hagamos mal, tengamos una situación, porque no somos perfectos, estamos haciendo una situación indebida, algo que puede afectar al otro. Ya va, se salió la presentación. Okay. Hacemos una situación indebida que puede afectar al otro, aún así tenemos oportunidad de reflexionar. Y esa reflexión nos hace ver, mira, estamos actuando mal, estamos actuando bien, y bueno, reaccionar ante eso. Entonces, fíjense lo importante que es tener el concepto de libertad claro. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer una revisión de nuestro país? No somos libres porque no sabemos obrar responsablemente. Este país no es libre, más allá de que tengamos un problema de gobierno, hemos tenido durante años un problema de gobierno, no es libre porque los venezolanos no sabemos obrar responsablemente, no hemos tenido formación para obrar responsablemente. Eso es un trabajo, sí, se tiene que hacer desde la escuela, sí, es un trabajo individual, sí. O sea, a medida uno observa algunas como con pincitas personas que están haciendo su ejercicio. Pero hasta que en este país las personas no aprendan que la libertad es tener responsabilidad individual, ese concepto todavía es un concepto que nos toca todavía superar. ¿Ok? Seguimos. Un temita para ir cerrando, que lo abordó César y que es tan importante en los espacios educativos. ¿Qué significa ser consciente de la muerte? Para que la existencia humana sea auténtica. La muerte es otro tema que es un problema del ser humano. Nosotros nos problematizamos constantemente por la muerte. Es una angustia y ahorita mucho más. ¿Cómo será cuando entremos a un salón de clase y tantos niños que no solamente han perdido seres, sino también se les han ido personas por migración, que también es una muerte, es un duelo? Entonces el duelo es parte del ser humano. ¿Cómo ver ese duelo? ¿Cómo ver esa muerte? Y cómo nosotros podemos ayudar a los niños. Una vez a mí me tocó un grupo de estudiantes, eran 21 estudiantes. Yo hice un proyecto de aula sobre la muerte, porque observé que mis niños estaban siempre muy tristes. Y bueno, habían perdido, sobre todo por violencia
en sus comunidades, ¿no? Entonces hice ese proyecto y fue muy bonito porque durante todas las clases siempre abordábamos el tema, cómo se sentían, hacíamos ejercicio, los contenidos siempre se llevaban para allí. Traté de hacer un poco lo que dice allí, un poco lo que dice en los puntos, de ayudarlos a ser conscientes de que todos tenemos una condición mortal. O sea, que todos de alguna manera vamos a morir, y lo llevé a lo pedagógico. Como, bueno, el punto de vista biológico, desde el punto de vista que tenemos que valorar cuando tenemos a la persona, eso de la existencia auténtica, bueno, lo trabajé. En la medida que nosotros sabemos que esa persona tiene condición mortal, nosotros tenemos una existencia que se valore. El tema no es la muerte, el que uno pierda, sino que se le pasa la vida a uno solo y con la persona que uno ama, que tiene, sin tener vida auténtica, porque estamos tan ocupados y tan complicados de que eso se pierde, ¿ok? Entonces, dentro de ese espacio que tuve con esos niñitos, logré hacer al final un espacio para sentir el duelo, ¿no? Se sintió el duelo, invité a sus familiares, tuvimos como un espacio para que ellos lloraran, porque los niños a veces no lloran porque no conocen ese sentir, empiezan, ay, no sé quién tiene el micrófono abierto, ¿ya? ¿Quién tendrá el micrófono abierto que no me deja? Por favor, ¿quién tiene el micrófono abierto que no me deja? Bien. No sé quién es. Ok, les decía que lo que importa de verdad no es ni la muerte. No puedo hablar así, ya va. ¿Quién tiene el micrófono abierto, porfa? A la orden. Aquí está. Listo. Ay, es que seguramente están trabajando y cómo hacen. Una situación también compleja. Ajá, seguimos. Entonces, el tema de ser conscientes nos lleva a profundizar que no es la muerte, nuestra muerte, sino que se nos muere lo que amamos, ¿no? Como decía hace rato César, nosotros nos conectamos desde un amor profundo, no solamente a nuestros familiares, a nuestros amigos. Entonces, ese conflicto entre el amor y la muerte es una angustia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el llamado que les hago en este momento? A comenzar a utilizar esos espacios educativos para ayudar a estos niños, a estas personas, a generar ese sentido más auténtico de lo que tenemos en vida, ¿ok? No pensar tanto en esa muerte, sino darles una conciencia de autenticidad. Decía el autor Heidegger, que es un filósofo reconocido del existencialismo, que en la medida que nosotros nos hacemos más conscientes de que somos mortales, somos más auténticos, porque vivimos una vida no como la vivimos nosotros, que estamos constantemente queriendo ser inmortales, sino vivimos una vida mortal en la que vamos a morir y que bueno, que tenemos que valorar todas las cosas que nos pasan. Eso es fundamental en el proceso de existencia. Bien, otro puntico aquí que quiero conversar con ustedes para cerrar es la educación como un encuentro con el otro. ¿Ok? Estamos trabajando el tema de las relaciones y entonces es tan importante esa relación que se produce con alguien que constantemente nos transforma, que nos afecta durante toda nuestra vida. Entonces ese encuentro con el otro, como lo ve la filosofía, nos permite ser seres transformados. Siempre estamos en constante presencia, en constante revisión, en constante construcción. O sea, no podemos ser solos, tenemos que estar transformándonos con el otro. Inclusive el otro nos transforma. Por eso es tan importante esa relación. El otro punto es que el encuentro con el otro acontece siempre en la igualdad. Importante la igualdad que tenemos que desarrollar en clase, lo hablamos hace rato, ¿no? No es superioridad, no es que yo voy a someter al otro, sino que debo hacerlo de una forma horizontal, de una forma de respeto, de una forma de servicio, de relación, como dicen ustedes, de ayuda, ¿ok?
para que eso se puedan construir esos principios que ustedes hablaban, esos principios, esos valores que ustedes hablaban, y podemos desarrollar un proyecto de vida propio, ¿no? El encuentro con el otro no se da en el vacío tampoco. Tiene que tener una circunstancia, tiene que tener un contexto, se desarrolla en una existencia, un espacio educativo, debe desarrollarse en un espacio social, en un espacio cultural. Entonces eso también es importante. Aquí les copié un pensamiento de Ortega, que es un filósofo importante dentro de la época contemporánea. Dice así: ¿quién puede expresar o interpretar los sentimientos del inmigrante? Se las coloqué por nuestra situación actual, que se ha visto forzado a abandonar su tierra y sus raíces, arriesgando su vida y su identidad. O la situación de desamparo que sufren los desahuciados, las mujeres explotadas o en el comercio del sexo, los niños abandonados en la calle, los encarcelados en prisiones inhumanas, los que huyen de los países del hambre y de la miseria. Piense cómo ahí podemos ver que hay unos contextos que se transversalizan en lo humano y que solamente los podemos comprender viviéndolos. No podemos nosotros interpretar o decir comentarios si nosotros no hemos vivido, por ejemplo, esas prisiones inhumanas que se dan, por ejemplo, en las fronteras de España. No sé si ustedes conocen que Europa, toda la zona de Europa, el área mediterránea, muchos dicen, no, que porque eso es un poco de ignorancia. Todo el mundo dice que la migración venezolana es la migración más terrible de la humanidad. No. La frontera mediterránea, por ejemplo, de Europa, si buscan un poco por Google, tiene una de las tragedias más grandes de la humanidad en cuanto a migración, en donde en esas zonas que llegan los países africanos y todos estos que son países que están en guerra constante, son encarcelados, mueren en los mares, mueren en situaciones enormes de hambre y miseria. Entonces, así como nosotros estamos viviendo una situación muy grande de inmigración, porque la estamos viviendo y es muy fuerte, hay realidades muchísimo más crueles que existen en el mundo. Entonces, por eso es tan importante lo que yo les decía ayer, que lo leyó una compañera. Yo tengo que enseñar conciencia histórica. Tengo que enseñar conciencia histórica para que todo esto que nos está pasando, todo esto que estamos viviendo, seguramente ustedes están viviendo situaciones en las que se han ido sus familiares, están viviendo dolor, situaciones difíciles. Estos niños y estas personas que están ahorita entrando a estos espacios puedan tener conciencia histórica. Entonces, importante esa comprensión. Esta ya la dije. El encuentro con el otro exige una actitud constante, esto lo dejo como reflexión, de salida de sí mismo. Una renuncia a todo lo añadido en nuestra vida. Un reconocimiento de nuestra realidad, de la verdad de nuestra vida. Exige, ese verbo que lo coloca Ortega, a bajarse, es decir, despojarse de los prejuicios y ataduras que impiden ver al otro. O sea, como alguien que espera ser reconocido en su dignidad de persona. Miren todas las características que coloca Ortega y Garate para poder encontrarme con el otro. Yo no me encuentro con el otro desde mi actitud vertical. Yo me encuentro con el otro cuando yo salgo de todas esas cosas que me conforman y puedo escuchar. Este parrafito se los dejo como enseñanza de vida para que vean lo importante que es la educación. No es fácil educar. Tiene un ejercicio, como decía Auristela y varios compañeros, que tiene que ver con el desarrollo personal. El encuentro con el otro es un acto de amor, de entrega para dar la vida al otro. O sea, es un acto de amor y de entrega. Hannah Arendt, que es una autora, filósofa alemana, ella dice, no duda en calificar la educación como un acto de amor. Y dice, la educación es el punto en que decidimos si amamos al mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él y para así salvarlo de la ruina. Lo que pasa es que Hannah Arendt existió en la época de la guerra
la Segunda Guerra Mundial, ella agarró toda esa parte, y sobre todo Alemania, que está en situaciones muy difíciles, y bueno, habla de esa responsabilidad que tiene la educación para salvar al mundo. La compasión hacia el otro conlleva siempre sufrimiento. Para mí, el sufrimiento de la compasión, el sufrir porque otro sufre, no es más que un momento de una relación más compleja y también más completa, de responsabilidad respecto al otro. Eso lo dice Levinas, que también es un autor filósofo, y que más allá, esto es como el último peldaño de la relación con el otro, la compasión. Cuando yo siento compasión con el otro, sufro con el otro, me duele el otro, lo que le está pasando al otro. Soy feliz con lo que le pasa al otro. O sea, es como que yo me despojo de mí para poder relacionarme con el otro. ¿Okay? Encontrarse con el otro es abrirse a la esperanza. Es un acto de confianza en el otro. Es extraño que nuestro discurso y nuestra praxis educativa no hayan prestado más atención a esta dimensión antropológica, esencial para la existencia y vida humana. Sin esperanza se hace imposible vivir, pero también educar. En la educación se inicia un camino que no es posible transitarlo si no hay esperanza. La confianza imprescindible para sortear las dificultades que hacen seguir. Es decir, que si yo soy una persona que está pasando por situaciones difíciles y yo me siento desesperanzado porque yo soy humano y me pasa eso, yo no puedo enseñar eso en clase. Una cosa soy yo con mis tormentos y mis angustias, desesperanza, pero yo a mis estudiantes tengo que enseñarles esperanza. Tengo que sembrar la semilla de la esperanza, porque si nosotros no sembramos esperanza, fíjense lo que pasa aquí. Generamos desconfianza, generamos un montón de cosas y no ayudamos a que se siga preservando la existencia. Entonces es tan importante que aunque yo esté sintiendo cosas que me afectan, yo no llevarlas al espacio educativo. El encuentro con el otro es un acto liberador. Nos libera de nuestro aislamiento, de la soledad de nuestro yo para reconocernos en el nosotros. Todo lo que es vida está llamado a generar más vida. Solo la negación del otro, la indiferencia hacia el otro genera muerte. Es decir, cuando nosotros generamos ese rechazo, esa negación hacia el otro, cuando no le damos oportunidad, entonces generamos esa angustia. Bien, aquí para cerrar, tendría algunas cositas, pero no nos va a dar tiempo. Déjenme, por lo menos esta, veamos cómo actualmente la relación por el Internet se ha convertido, eso lo decía Elías, por ejemplo, varios de ustedes en el WhatsApp, cómo actualmente esas relaciones se dan en el Internet y nos hacen cuestionarnos, nos hacen revisar cómo debemos formarnos, volvernos unos expertos en tecnología y en competencias digitales, para que eso que acabo de leer, eso que acabo de revisar, pueda ser llevado a esos espacios tecnológicos. O sea, la tecnología se convierte en una herramienta para que eso se pueda dar. Quería cerrar mostrándoles esto, un poco para conectar con lo que comenzamos. Nosotros en la universidad tenemos espacios de relación. Esos espacios, cuando ustedes vayan a la facultad, van a ver estos perritos. Son perritos de nuestra facultad. La negrita se llama Julia, la del medio se llama Catira, el del lado se llama Catire. Todos estos perritos conviven en la facultad y bueno, nosotros hacemos una labor comunitaria, llevarles comida ahorita, todos los días se las llevamos. Son perritos que tienen años en nuestra universidad. La negrita que tiene 16 años, imagínense, y cuida la facultad de educación. Y también en la facultad, ustedes les tocará cuando tengamos presencialidad, hay también actividades para cuidar las plantas. O sea que esto se ha desmejorado un poquito porque obviamente no hay presencialidad, pero antes teníamos hasta una zona en la parte de atrás de la facultad en donde se cuidaban animales, como decía César, pájaros, animales de todo tipo, habían hasta babas, serpientes, tragavenado, muchas cosas, porque la universidad, como ustedes han observado, bueno, parece un bosque, pues, una selva. Pero bueno, actualmente esto ha bajado un poco, pero se sigue manteniendo, por eso les digo, se sigue manteniendo y bueno, esos serán espacios que serán también de ustedes. Bueno, para ir cerrando, quiero cerrar con la pregunta de hoy. Fíjense cómo hoy hemos abordado muchas cosas. Hemos abordado
cómo es tan importante el relacionarme con el otro, vean todos los puntos que les comenté, cómo es tan importante el desarrollo personal, y ese desarrollo personal va dado con lo social, con lo cultural, con mis relaciones con la naturaleza, con todos estos aspectos que me conforman, pero también vienen dados a lo que yo pienso y siento de esa realidad. Entonces, cómo me siento con la muerte, cómo me siento con la libertad, cómo soy ante eso, cómo estoy ante el amor. Entonces, todos esos aspectos que me conforman a mí como persona me permiten relacionar. Entonces, ¿qué quiero yo? Ahora ustedes en la tardecita, porque yo suba el ejercicio, que yo suba la clase, se sientan y me elaboran una reflexión a partir de esto dado en clase, como lo venimos haciendo. ¿Ok? Ese sería el ejercicio de hoy. Yo igualito vamos a hacer lo mismo. Yo comparto la presentación, estoy grabando ahorita cierro la clase y bueno, continuamos igualito como todos los días. Paso el ejercicio por WhatsApp, ustedes hacen su ejercicio y subo la clase. Bien, con eso cerramos por Profe, hoy. Ajá, una César. preguntita. Esa preguntita de que consideras que el estar relacionado con el mundo aporta a la educación, eso lo vamos a mandar por el grupo WhatsApp, ¿cierto? No, eso es Classroom. Todas las Por preguntas Classroom. diarias que yo digo en la presentación es Classroom. Sí, Y sí, las que cierto. yo subo dentro de un ratico, subo el ejercicio de hoy a WhatsApp. Exacto. Está bien, profe, yo las he mandado. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gracias. profe, Espero ¿verdad? yo mañana, según el tiempo que tengan, pues escuchar a los demás. Yo sé que algunos están trabajando y agradezco que se conecten por lo menos a escuchar, escuchar a otras personas, sus puntos de vista. Mañana vamos a trabajar la mediación docente. Entonces, bueno, es importante que estemos presentes. Bueno, gracias. Gracias. Estuvo muy buena su clase, profe, yo. Excelente. Gracias a ti por tu comentario, César. Ok. Estamos en Bendiciones contacto. para la Un abrazo. profe, María Chao, Alejandra y todos los Lilian. compañeros y compañeras. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Profe, disculpe, quería identificar el autor del libro del ser humano. Si es tan amable. Ay, no escucho. Te lo envío por WhatsApp. Gracias, profesor. Dale, pues, dale. Gracias, Chao. profe, Que estén chao. bien. Chao. Gracias, profe. Chao, hasta Chao, luego. profe. Feliz día. Luego, feliz Hola, día. Chao, compañeros. profesora. Feliz día. Chao, profe, feliz día. Chao. Luego, profe, muchas gracias por su clase, estuvo muy buena. Feliz día. Vente. Gracias. Chao.